RCR, la red que comunica y une al Perú. Cardenal, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Sí, buenos días, José, y buenos días, Carlos. Estamos buenos días, aquí dispuestos a Cardenal. conversar. Buenos días. Una primera reflexión sobre lo que estamos pasando en el país, ¿no? Una inestabilidad permanente, ¿no? Crisis política, crisis económica, una pandemia generalizada. ¿Cómo está analizando la situación, mi estimado cardenal? Bueno, yo definiría con tres palabras: dolor, esperanza y acción. Dolor por el sufrimiento que está causando esta decisión de la vacancia del expresidente Vizcarra. Dolor por la muerte de dos jóvenes de más de 104 heridos. Todavía hay algunos hospitalizados y graves. Todavía hay 9 desaparecidos en el país. Esto nos hace, yo diría, llorar de pena, de dolor, porque el Perú no se merece estar en estos momentos de crisis de la sanitaria que vivimos por la pandemia. Esperanza, porque los jóvenes nos están dando una gran lección cívica. Esta lección cívica, desde el martes, cuando se realizó la vacancia presidencial, ha surgido una voz de la juventud a lo largo y ancho del país, costa, sierra y selva. Esperanza porque está cambiando la sociedad en medio de su dolor y en medio de la esperanza. Y por otro lado, la acción. Una acción, yo diría, vigilante. Nunca antes en la historia que yo conozca de la política en el país, un grupo de jóvenes, la sociedad civil, están manifestando claramente con su voz y con su participación que el Señor de los Milagros, que no salió su efigie sagrada en octubre, sí salió ahora en noviembre a través de cada persona que se ha movilizado en todo el Perú, especialmente en los jóvenes. Estos dos jóvenes, Brian Pintado e Inti Sotelo, fallecidos el sábado pasado en esta movilización en Lima por la represión desproporcionada de la Policía Nacional, que nos indigna también, de algunos miembros de la Policía Nacional, realmente nos está diciendo que el Perú está resucitando a una democracia participativa, honesta y solidaria. Ahora, cardenal, naturalmente estamos en una situación muy delicada en el país, ¿no? Usted ha mencionado que estamos también en medio de una acción vigilante, ¿no? Pero estamos viendo las decisiones que está adoptando el Congreso de la República, ¿no? El Congreso ayer desestimó una lista, hoy tendrá que reunirse en horas de la tarde para definir, ¿no?, si se logra o no se logra esta elección. Ayer también el expresidente Martín Vizcarra ha insistido para que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse, ¿no? Desde su punto de vista, dentro de la reflexión, ¿cuál debe ser la salida que debemos encontrar los peruanos? En primer lugar, tenemos que ser muy conscientes que todos tenemos que examinar cuáles han sido las causas que nos han llevado a esta crisis gravísima, no solamente política, social, económica, que nos está diciendo. Y lo primero son la vacancia presidencial ejecutada por la decisión de 105 congresistas de la República. 105 congresistas que son responsables de lo que ha pasado a partir del día lunes, en que decidieron la vacancia presidencial sin pensar en el bien común del Perú.
En segundo lugar, hay intereses de grupo que han presionado a estos 105 congresistas que definitivamente nos hacen sufrir y llorar hoy, pero también, como he indicado, a mantener viva la esperanza por este testimonio de los jóvenes. El Tribunal Constitucional, que recién hoy se va a reunir, y esto sí es realmente preocupante. ¿Qué está pasando en el Perú? Que el Congreso toma decisiones de espaldas al bien común del país y que de alguna manera el Tribunal Constitucional también recién hoy va a hablar. Por tanto, tenemos que ser muy claros. Ha habido medios de comunicación social, comunicadores que han asusado a la población para que se vacara al presidente Vizcarra. ¿Dónde están ellos? ¿Qué pueden decir al país después de tanto luto, tanto dolor y tanto sufrimiento? Los jóvenes están cambiando al país y por tanto tenemos que urgentemente proceder a una exhaustiva investigación judicial para que estos hechos no queden impunes. Hay responsables directos de lo que ahora estamos sufriendo en el país. ¿Qué hacer? Sí, José. Cardenal, Sí. si bien es cierto, aquí usted señala directamente, por ejemplo, como una de las causantes esto que es la vacancia, y diríamos, por ejemplo, el comportamiento de los políticos y sobre todo de los que tienen responsabilidades en la conducción del país en los últimos años, ha sido bastante también cuestionado, y quizás no con la magnitud de lo que se cuestiona ahora la actuación de los políticos. Y en este caso, por ejemplo, el presidente Vizcarra o el expresidente Vizcarra también era duramente cuestionado y era también motivo, ¿no?, de señalamientos, no por la gestión que realizaba, sino también por estar presuntamente vinculado a actos ilegales y que confrontaban con presuntos delitos. Y que eso llevó a que se impulse quizás y se encuentre la justificación para haber tomado una decisión de esta naturaleza sin que obviamente se midan bien las consecuencias que iba a ocasionar. Entonces, dentro del análisis que usted nos está haciendo llegar, su reflexión, ¿qué encuentra respecto al comportamiento? Porque esta crisis, entendemos, no nace a partir solamente de la vacancia para acá, sino ya veníamos también confrontando situaciones muy complicadas que nos han llevado sucesivamente, ¿no?, a tener que enfrentar estas crisis permanentes acá en la conducción y los liderazgos que tiene el país. Sí, en realidad, fíjense los pocos días que estuvo presidente Merino, su premier, el señor Antero Flores Araoz, lo primero que hace es decir que hay que darle una oportunidad a las universidades. Quiere decir que el SUNEDO estaría en cuestión. ¿Qué hace la ministra de Justicia? El primer acto es pedirle la renuncia al Procurador General de la República para que evitara la respuesta a la demanda competencial del tribunal al Tribunal Constitucional. Todo esto está indicando una línea hacia dónde iba a dirigirse. Esto, de alguna manera, yo no soy un analista político, pero sí indignó a la población. Indignó porque ya se veía cuáles eran las razones de fondo para apoderarse del Poder Ejecutivo. Y esto aquí no se esperaba una reacción de la sociedad civil, de los jóvenes, que han dicho basta a este proceso de apropiación del Poder Ejecutivo, en este caso, para beneficios de grupos interesados en su propio interés personal de grupo y no el bien común del país.
Por tanto, yo creo que aquí está la novedad dentro de nuestro dolor, porque los tiempos han cambiado en el Perú para bien y la vigilancia cívica, incluso del gobierno, está demostrando que vamos por un camino donde ha despertado la sociedad y no va a haber marcha atrás. Ahora, Cardenal, eh, este sector de jóvenes que desde hace 5 o 6 días está en las calles, también tiene sus puntos de vista y tiene sus matices, ¿no? Uno de ellos es que critican abiertamente al Congreso, ¿no? Critican abiertamente a la clase política, ¿no? Pero también hay un sector que ha dicho ni con el Congreso ni con Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta posición de un sector de los jóvenes, mi estimado Cardenal? Mire, yo lo entiendo con mucha gratitud, podríamos decir, y con mucha esperanza. Aquí no se trata de personas, se trata del Perú. El Perú tiene muchos rostros, muchas culturas, y tiene un potencial moral en la historia que está surgiendo ahora. Aquí no se trata de, no con Vizcarra, ni con Merino, ni con este, ni con lo otro. Todos estamos a favor del Perú, y aquellos que quieran al Perú y quieran servir desde la política partidista, bienvenidos. Pero aquellos oportunistas, aquellos que quieren cubrirse de inmunidad para cubrir sus propios errores graves judiciales, ya nunca más, porque también hay que recordar que este mismo Congreso ha dictaminado una ley para que los sentenciados en primera instancia no participen en las próximas elecciones generales. Y esto, en su momento, yo personalmente saludé esta iniciativa. Y hay un signo. Ahora avanzamos más para que nunca más podamos decir que el Congreso es corrupto, que nos duele como peruanos, porque eso lo dicen los jóvenes, y que van a vigilar para que no vuelva más esta actitud de actuar de espaldas a los altos intereses de la patria. Cardenal, usted mencionó, por ejemplo, algunos hechos, ¿no?, que están vinculados a estos temas y a estos indicios de por qué hay factores que indignan a la población y ha hecho que como un resorte impulse a los jóvenes a tomar las calles, las plazas y hacer y canalizar su voz a la vez y para que puedan ser escuchados. Sin embargo, también hay un hecho que nosotros cuando conversamos en todo este tiempo que estamos trabajando en esta labor de comunicación, siempre encontramos, por ejemplo, una disconformidad, porque el Estado en sí, y el Estado es conducido por alguien, el Estado es conducido por la clase política que el pueblo lo elige y le da su confianza, siempre hace las cosas, y estaba haciendo las cosas incompletas, ¿no? Y uno de los factores se tendría que ver, y esa es la queja recogida, con este malestar de los jóvenes. Se toman medidas y muchas veces sin tomar, ¿no?, las precauciones ni proyectar, ¿no?, las consecuencias. Por ejemplo, en el tema de la reforma de la educación, ya que usted tocó su dedo, todos hemos apoyado y todos estamos de acuerdo, no creo que los que queremos que el Perú surja, ¿no?, se potencialice, se mejore la educación y las oportunidades de los jóvenes, tenemos que exigir a la par que se mejore la educación, que se haga una reforma. Y eso se estaba haciendo. Y se encargó a la SUNEDO que lleve adelante esto. Y bueno, y se impulsó desde diferentes sectores del país que esto así suceda. Sin embargo, a la vez que se hizo esta labor, pero ahí falta, ¿no?, porque muchos jóvenes, ¿no?, han quedado, por ejemplo, en la calle, sin oportunidades, y en esta crisis de la pandemia, sin posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque no han podido insertarse en otras instituciones educativas, por ejemplo, que tienen un mayor costo, por un problema de carácter económico.
Y la educación pública tampoco está lo suficientemente fortalecida como para darles la oportunidad y recibir este gran sector de jóvenes que están prácticamente en el limbo en este momento. Nosotros nos gustaría escuchar su reflexión, cardenal, a que cuando se emprenden las cosas, se hagan pero pensando en que dar una alternativa, no solamente apretar acá, sino también generar la otra oportunidad para que estos jóvenes y las futuras generaciones puedan encontrar allí una medida que satisfaga sus demandas y sus ambiciones a futuro. Bueno, usted está indicando algo que también el expresidente Merino e incluso Antero Flores Araoz manifestó lo mismo, que la movilización es porque no hay trabajo, no hay posibilidad de estudio, son muchos que han quedado fuera, entonces demos una oportunidad a las universidades. Yo creo que más bien hay que insistir en esta calidad educativa. No olvidemos que el licenciamiento de las universidades han sido los niveles mínimos para que sea un centro de educación profesional con valores mínimos, vuelvo a repetir, porque ese es el criterio, que lamentablemente, digo yo, pero es un buen paso, que han sido criterios mínimos. Ahora, cuando hay una operación en el cuerpo humano, siempre va a haber un daño, ¿no? Siempre es un daño, pero tenemos que esperar que ese daño en el cuerpo humano va a generar poco a poco una recuperación para evitar ese tumor o esa enfermedad. Igual pasa también, tenemos que sufrir en todo nivel, no solamente en el campo universitario, sino en todo nivel, tenemos que sufrir las consecuencias de esta operación que han iniciado los jóvenes de transformar la democracia en una democracia participativa, que no sea una democracia como hasta ahora ha estado, de simplemente ir a votar cada 5 años y después le dejamos cancha libre, y aquí tenemos que reconocer que todos somos responsables. Y la Iglesia Católica también, porque muchas veces hemos debido hablar con claridad, porque no podemos aceptar esta corrupción enquistada en los poderes del Estado, que nos representa a todo el Estado. Y la Iglesia Católica tiene autoridad moral para poder hablar ahora con claridad, porque desde el principio de la República y antes también han estado coadyuvando a que el país se enrumbe por la independencia en la libertad, porque es la causa que Dios defiende, como dice las palabras del general San Martín, la causa de la libertad, la causa de la justicia. Y por tanto, podíamos nosotros afirmar que como pastores, como Iglesia Católica, ahí donde se afecta a la persona humana, tenemos la obligación moral de hablar y señalar que por ahí no puede ir la vida en sociedad. Ahora, cardenal, cuando usted menciona el término de corrupción, es exactamente uno de los lemas que se corean en estas marchas, ¿no? No me representas, y estamos en medio de un país corrupto, ¿no? Y esa corrupción, y las veces que hemos conversado con usted, cardenal Barreto, usted siempre se ha remontado a lo que ha sucedido en el Perú. Nuestra clase política, desde el Ejecutivo, Congreso, gobiernos subnacionales, y hemos visto incluso que en plena pandemia, con mucho dolor, cómo se trafica con el dolor de las personas, ¿no? O sea, la corrupción está enquistada. Yo hace unos días que conversaba con usted, le recordaba lo que señaló en su visita el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Perú, ¿no? Todos los presidentes están vinculados con hechos de corrupción, los últimos 6 presidentes, y estaba al frente quien también, unos meses después, fue involucrado en hechos de corrupción, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ingresamos también al gobierno de Martín Vizcarra con hechos de presumible corrupción, ¿no? Entonces,
¿cómo es que engarzamos todas esas demandas ante una salida? ¿Cómo encontramos una salida cuando la gente sabe, ya no tiene confianza justamente en su clase directiva, en su clase dirigente? En realidad, ya lo he insinuado antes, que es urgente proceder a una investigación judicial para que los hechos que han sucedido no queden impunes. En segundo lugar, creo que hay que realizar una propuesta de búsqueda del bien común del Perú, una búsqueda inclusiva, solidaria, justa, para sacar al Perú en fiel cumplimiento de la Constitución, donde la persona humana sea reconocida como digna, como persona, y ese es el fin esencial del Estado. Cuando hay otros intereses que marginan a la persona humana, ahí comienza la corrupción. Por tanto, hemos hablado de una iniciativa pastoral que lanzamos hace casi 3 meses en el Perú, Resucita Perú Ahora, donde empresarios, políticos, universidades, jóvenes, empresarios, todos están participando en una propuesta que ojalá pueda ayudar al gobernante que se elija pues en las próximas horas, que espero que sí sea. Ahora, cardenal, nosotros estamos también en medio de un proceso electoral donde las precandidaturas ya están definidas y estamos siguiendo el proceso y ojalá este calendario se garantice su cumplimiento. Y vemos allí, mejor dicho, vamos a hablar en algunos términos, vemos ahí la propuesta que tenemos para elegir en abril. ¿Qué comentario le suscita esto? ¿Qué comentario le suscita, por ejemplo, la cantidad de candidaturas que tenemos allí, ¿no? Y también la forma como muchos candidatos han llegado a las organizaciones políticas para ser sus representantes? Bueno, lo primero que puedo indicar es que con esta experiencia que estamos viviendo, a partir de los jóvenes, que ahora también se están sumando muchas personas e instituciones en este clamor de resucitar la política, de transformarla para hacerla digna, porque la Iglesia Católica en su doctrina dice que la vida política, la política es el signo más excelso de la caridad, del amor de Dios presente entre nosotros. Por tanto, es la búsqueda del bien común. Esta búsqueda del bien común nos hace tomar conciencia que las elecciones anteriores han sido y van a ser distintas a las que vamos a tener el 11 de abril. Van a ser muy distintas. Ya no va a creer la gente porque hablen bonito o porque ofrezcan mucho, porque no le van a creer. Entonces, ¿a quién van a creer? A aquellos políticos que más allá de su propio partido tengan la valentía para decir sí a lo que hay que decir sí y no a lo que hay que decir no. Y por tanto, estas próximas elecciones van a confirmar este proceso que se ha iniciado sin retorno a una política que sirva al bien común y que no sirva a intereses personales. Mire usted, en realidad a mí me ha llamado la atención porque ayer los medios de comunicación ya decían que la presidenta era la señora Rocío Silva Santisteban. Era una única lista de consenso. ¿Y qué pasó ayer? Ni siquiera alcanzó los votos para la mitad más uno. Ni siquiera. Entonces, si se han puesto de consenso con una sola lista y después no sale. Yo escuché esta mañana al presidente del Partido Morado, y tengo que decir su nombre, el señor Julio Guzmán,
que dice que el Partido Morado va a presentar una lista de todos los miembros del partido y que el señor Francisco Sagasti va a ser el próximo presidente de la República. Así lo dijo esta mañana. Es decir, políticos, partidos que se creen dueños del Perú y que ya deciden sin consultar y escuchar a la población. Por tanto, yo no juzgo aquí la valiosa personalidad del señor Francisco Sagasti, pero un presidente de un partido que dice que el próximo presidente va a ser tal, esto me parece a mí falta de respeto al país, que ahora está cambiando esta política al servicio del bien común. Ahora, cardenal, ayer, por ejemplo, también nos llamó la atención que apenas se conoció esta propuesta de lista única encabezada por la persona que usted mencionó, la señora Rocío Silva Santisteban. Inmediatamente, como resortes se activaron, ¿no? Ya posiciones en las marchas, por ejemplo, en Trujillo, en las marchas en Iquitos, en las marchas en Chimbote, donde señalaban su disconformidad. O sea, por anticipado ya se estaba tomando una posición, porque esa propuesta, obviamente que ha sido consensuada por el Congreso, no estaba en consonancia con lo que estaban pensando los jóvenes en diferentes puntos del país. Y también hemos escuchado otro asunto que quisiéramos conocer su interesante punto de vista siempre, y es importante. Otra de las propuestas es irnos hacia una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta constitucional como parte de una solución. ¿Cuál es su apreciación, monseñor, usted que está al tanto de todos estos temas que están sucediendo en el país? Bueno, esta decisión de la Asamblea Constituyente, previamente tenemos que definir bien quién va a ser el nuevo presidente interino del Perú. Esto me parece muy claro, ojalá que se pueda llegar a un consenso real, pero escuchando al pueblo, ¿no? Y que definitivamente nos ayude a enrumbar en este bicentenario que nadie se imaginó vivirlo así, pero por algo creo que Dios permite estas circunstancias para purificar la política y la democracia en nuestro país y celebrar no solamente nuestra propia historia reconociendo nuestros errores, sino mirando con esperanza el futuro próximo para bien de las generaciones futuras. Es construir un proyecto para todos. Esta Asamblea Constituyente creo que es una decisión eminentemente política que yo creo que sí sería factible, pero lo dejo pues en manos de aquellos que tienen que tomar esta decisión. Cardenal Pedro Barreto, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le dejo los micrófonos para una reflexión que tanto necesitamos los peruanos, por favor. En primer lugar, que tengamos calma, serenidad, porque estamos por buen camino. Siempre hay voces discordantes en propuestas que generan un consenso real, práctico, de comunión. Y de comunión desde el dolor y desde la esperanza, como he indicado al principio. Ahora tenemos que actuar juntos. Reconocemos el empuje de la juventud y desde ellos también a sus familias, compartiendo el dolor de estas familias de Brian y de Inti, a quien todos deseamos que esté ya en la presencia de Dios, pero que nadie ni nada podrá quitar ese sufrimiento. Reconocer este empuje de la juventud y con ellos tenemos la confianza de que caminamos sin miedo, porque se acabó la prepotencia, el orgullo y sobre todo esta actitud de una política que no busca el bien común de todos los peruanos. Esta, yo diría, es un signo de esperanza que nos fortalece. Los jóvenes han hecho posible
no solo la renuncia de un presidente, sino también la vigilancia cercana del poder legislativo y, en definitiva, el bien del Perú. Unámonos todos por esta causa de la paz y de la justicia y de la esperanza en el Perú. Cardenal Pedro Barreto, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, que tenga buen día, muy gentil. Muchas gracias, Carlos y José. RCR, la red que comunica y une al Perú.